Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre un verdadero placer. Hoy vamos a platicar acerca de la industria. El año que recién inicia, pues inició con una actividad lenta, lamentablemente. Omicron pegó a la movilidad, el consumo se muestra muy afectado y ahora está el tema de la inflación que lamentablemente corroe mucho el poder de compra. También está la guerra, está la afectación de las cadenas productivas. Y justamente para platicar de este tema nos acompaña José Luis de la Cruz. Él es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC, mejor conocido. Bueno, vamos a platicar con él acerca de cuál es el derrotero que se mira, que se visualiza para la industria en este 2022 y cuáles son los sectores que se verán más afectados, cuáles crecerán más a prisa. Y bueno, como todas las semanas, también nos acompañará Claudia Angélica Rodríguez. Vamos a platicar en esta ocasión acerca de la vivienda, un rubro con grandes desafíos a nivel global. Hay pues expectativas complicadas para la vivienda. Aquí en nuestro país, lamentablemente, la crisis ha provocado que este sea un rubro en el que no se ha avanzado a la velocidad que se requiere. Está el tema de la inflación que afecta a la industria. En fin, hay mucho que platicar. Lo invito a que se quede con nosotros en esta ocasión, aquí en Dos Dinero. Bueno, y está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Vamos a platicar en esta ocasión, como le decía, acerca de la vivienda. Este es uno de los temas nodales cuando uno habla de política económica, porque pues la política económica también se hace política social. En la medida en que una persona tiene techo, en esa medida, pues digamos, hay un satisfactor muy importante de progreso. Y bueno, pues en esta materia hay grandes desafíos en el mundo, sobre todo en las ciudades. Y en el caso de México, bueno, pues ni se diga. La crisis ha entorpecido mucho la construcción de nueva vivienda y sobre todo se cambiaron las políticas públicas en lo que hace a vivienda. Y bueno, pues este es el tema, un tema importante. Y bueno, pues Claudia, como siempre, un verdadero placer. Adelante. Pues, ¿qué tal, Alberto, amigos? Era un gusto estar aquí con ustedes. Sí, Alberto, como bien lo dices, pues la vivienda es un derecho de la humanidad. De hecho, es un tema de inclusión social. Y bueno, pues justo ahora que estamos en este mes de marzo, en donde se reconocen los derechos de las mujeres, resulta que justamente las mujeres, bueno, pues también son de las que menos acceso tienen a una vivienda digna. Y bueno, el tema además se ha complicado porque ya de acuerdo con la ONU, no solo es suficiente el poseer una vivienda digna, el poseer un techo, sino que también tiene que ver todo el desarrollo alrededor de la parte donde se está viviendo. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el hecho de solamente ya tener una casa, un hogar en donde estar. La concentración en las grandes ciudades, de acuerdo con esta institución que se llama ONU Habitat, que pertenece obviamente a la ONU, bueno, pues obviamente que complica este tipo de desarrollo, el tipo de desarrollo para las ciudades. En 2020, de acuerdo con Habitat, se contabilizaron en el orbe 1,934 metrópolis con más de 300,000 habitantes. ¿Esto qué significa? Que el 60% de la población urbana del orbe justamente se ubica en grandes ciudades. La misma Habitat señala que al menos 2.59 mil millones o 2.590 mil millones de seres humanos vivimos en metrópolis. Un tercio de la población global. 34 metrópolis, imagínate, o sea, lo complicado que es manejar esto. Tienen más de 10 millones de habitantes, mientras que 51 metrópolis tienen de 5 a 10 millones de habitantes. En América Latina, Brasil es la que encabeza este tipo de metrópolis, tiene 61. Después está México con 54, Colombia se ubica un poquito más lejos ya con 18. ¿Qué son las metrópolis? Bueno, pues son estas zonas conurbadas, como por ejemplo la Ciudad de México,
en donde diariamente convergen millones de personas de las zonas circunvecinas, ¿no? Esto es lo que la ONU considera como metrópolis. Advierte que la ONU también señala, es por eso lo decía que se ha complicado el tema, que 20 años atrás la vivienda era un motor de avance económico muy importante, económico y social, pero hoy la vivienda se ha convertido en un factor de especulación. Muchos sabemos que se ha hecho realmente muy difícil adquirir una vivienda y aunque la ONU señala que por ahí que los grupos inmobiliarios se han concentrado solamente en el rendimiento económico, bueno, sí, los grupos privados buscan justamente el rendimiento económico, pero por eso siempre ha sido esencial la participación gubernamental en este ámbito, ¿no? Sabemos, y tú lo sabes, Alberto, hay sectores de la población que jamás van a poder acceder o han podido acceder a una vivienda si no reciben un subsidio directo por parte de los gobiernos. Eso es algo que todos sabemos. Ahora, durante años aquí en México se fomentó esto, pero se ha dejado de privilegiar este sector. Y no solamente fue en este sexenio, sabemos que desde la inflación y el alza de la gasolina, por ejemplo, ya en los presupuestos que manejaba el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto, se comenzó a reducir drásticamente los tipos de subsidios que se entregan a la gente de menores recursos, la que tiene menores ingresos, para precisamente poder acceder a una casa, ¿no? El ayudarles con lo que llamamos el enganche, digamos, el subsidio. En este sexenio, pues prácticamente se han desaparecido y se han optado por otro tipo de políticas en lo que se conoce como acciones de mejoramiento y se empuja la autoproducción. Se entregan recursos para mejorar las viviendas actuales, pero pues esto deja prácticamente fuera del mercado al grueso de estas 650 familias que año con año se suman a la sociedad. ¿Qué son 650 familias? Me refiero a los 650,000 matrimonios que se presentan en nuestro país año con año y que obviamente requieren un lugar seguro para vivir. Ahora, además de que los subsidios han bajado o han desaparecido prácticamente para la vivienda de interés social, la inflación es otro factor con el que vamos a tener que luchar. Hasta febrero, Alberto, se hablaba de una inflación del 11% para la construcción de una vivienda. Ahorita no se ni de lo que estamos hablando con todo lo que está ocurriendo con la guerra. El año pasado, se desplazaron 230,000 casas. Nivel muy bajo si estamos hablando de que se suman 650,000 matrimonios al año. El crédito bancario sí creció, pero el del Infonavit bajó 15% en 2021, del Fobiste 2.75%, y Canadevi espera para este año solamente la construcción de 240,000 viviendas. A ver si se cumple con todo lo que está ocurriendo con la inflación. Así es de que un reto por demás esencial, importante para el desarrollo económico del país, Alberto. Bueno, pues vaya tema, el de la vivienda, grandes desafíos para nuestro país, para el mundo. Pues gracias, Claudia, te agradezco mucho, muy interesante como siempre. Al contrario, y por aquí nos vemos la próxima semana. Bueno, si me permiten, voy un corte muy rápido y regreso con la entrevista. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy David Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Dinero. Bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bueno, y está con nosotros José Luis de la Cruz. Él es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC, y me da muchísimo gusto saludar a José Luis de la Cruz, un hombre muy estudioso,
un hombre muy aplicado, un hombre que le sigue la pista a este tema de la industria, el tema de la economía. Y José Luis, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar en esta ocasión. Como siempre, un placer, Alberto. Gracias por la invitación. José Luis, bueno, pues arrancó el año flojito, como terminó 2021 y bueno, pues el tema de la demanda, el tema del consumo, el tema de la inversión siguen siendo elementos que todavía, pues, digamos, no caminan. Y bueno, el punto es que al final de cuentas, la circunstancia de la industria, si bien la industria, José Luis, logró crecer, pues, digamos, me parece que pues tiene muchas dificultades, el entorno está complicado. ¿Cómo verías el panorama de la industria para este 2022 que estamos arrancando, José Luis? Bueno, yo creo que aquí hay tres elementos básicos a considerar. El primero es el estructural, es decir, es evidente en el lado positivo, la industria el año pasado creció 6.5%, por arriba del promedio de la economía en general, es decir, el sector industrial logró compensar lo que otros sectores económicos no pudieron hacer. Y ahí, sobre todo las manufacturas, particularmente las de exportación, fueron las que tuvieron un buen desempeño. Entonces, en ese sentido, esa inercia positiva, me parece que el problema es que al final del propio 2021 empezó a chocar con las fallas estructurales de nuestra economía, las fallas estructurales del sector industrial. ¿Cuáles son? La baja inversión. Hoy la inversión en México representa apenas poco más de 18% del PIB. El promedio previo a estas crisis era de entre 21 y 22%, es decir, traemos entre 30 y 40 mil millones de dólares menos de inversión, sobre todo en construcción, y allí sobre todo la inversión pública es la que está fallando. Por otro lado, lo que tenemos es una baja productividad en la mayor parte de los sectores económicos y en donde también la industria sufre de ese problema. Entonces, ese desafío estructural de baja inversiones que nos está pegando y se suma a la parte coyuntural. ¿Cuál es esta? En realidad, nosotros dependemos del mercado de Estados Unidos, es el que nos dio vigor en las exportaciones durante todo el año pasado, y lo que podemos apreciar es que algunos de estos sectores están desacelerando. ¿Cuál es el más preocupante? El sector automotriz. Ahí es en donde tenemos la mayor falla, en el sentido de que la falta de chips, pero también los cambios en el TEMEC, están limitando el desarrollo de ese sector. Y en tercera instancia, la prospectiva. Es decir, estos elementos como la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que están dejando es un saldo de aumento en las materias primas, las que son necesarias para la industria. Entonces, en ese sentido, la inflación que se ve ahí para los productores no va a ceder terreno, y este escenario lo que está generando, desde mi punto de vista, es de que en este año la industria difícilmente va a poder crecer más de 2%. O sea que vamos a pasar de un crecimiento del 6.5 al 2%, muy similar a lo que está sucediendo con la economía, que pues se creció más o menos el 5% el año pasado, y este año, en el mejor de los casos, pues se habla de 2%, pero ya hay perspectivas de menor nivel al 2%, entonces más o menos sucederá algo muy similar con la industria, ¿verdad, José Luis? Efectivamente, y hay dos motivos básicos. Uno, la inversión. Al final del día, la mayor parte, empezando por la inversión pública, de los planes de inversión en infraestructura se hicieron con el presupuesto. No se contemplaba lo que estamos viviendo y no se ve que existe un programa emergente para tratar de meter más dinero a ese motor de crecimiento que México ha dejado de hacer funcionar. Y en segunda instancia está en que también la elaboración de la planificación de la mayor parte de las empresas, sobre todo de las grandes que son el motor del crecimiento, se hizo previo a todo esto. Entonces, al final del día, la inversión es la que me parece no va a estar fluyendo en la misma cantidad que se requiere. Y por otro lado, el incremento en tasas de interés todavía va a limitar más el crédito, tanto al consumo como a la inversión. Y en ese sentido, el problema es de que con estos problemas en Rusia y en Ucrania, pues lo que estamos viendo es que la perspectiva de incrementos en tasas de interés todavía puede ser mayor. Ahora, ¿cómo ubicar ese 2% de crecimiento este año en el histórico, José Luis? ¿Cómo se ubica este 2%? ¿Es bueno, es malo o a qué nivel está? Yo creo que es un crecimiento inercial, en el sentido
de que todavía es parte de ese rebote que tuvo la economía, es parte de los beneficios que nos da el crecimiento extraordinario en Estados Unidos, pero que también nos deja ver que una vez que eso termine, sobre todo hacia los meses de abril y mayo, lo que estaremos viendo es de que la industria propiamente estará creciendo posteriormente en niveles que ronden el 2%. El promedio de los últimos años había sido poco más de 1%, es decir, básicamente vamos a llegar al nivel previo. Sí, entonces previo a la crisis 1%, en esta ocasión 2%, pero mucho también del rebote que se está viviendo en la economía. Ahora, la inflación, ¿cómo ubicarla en este escenario? Bueno, básicamente lo que nos está planteando es el escenario de un sistema de precios en el caso de México que no puede absorber los choques que vienen de fuera. El incremento en materias primas a nivel internacional comenzó en mayo del 2020. Hoy ese aumento, esa inercia que ya venía, se exacerbó por la invasión de Rusia a Ucrania, y lo que estamos viendo de récords en precios de petróleo, de carbón, de aluminio, de níquel, y que eso pues básicamente son los elementos básicos para la industria. Entonces ahí lo que vamos a ver es un encarecimiento nuevamente de todos los costos de producción, que al final del día se va a acabar transmitiendo a los precios al consumidor, y eso va a ser un escenario que va a frenar también el crecimiento. Sí, ahora la inflación nos va a acompañar todo el año, ¿verdad, José Luis? Porque pues hay, digamos, análisis que dicen que no, que hacia el último trimestre, que no sé qué, pero yo creo que no. O sea, ¿tú cómo lo estás viendo? Yo creo que nos va a acompañar por lo menos todo el año, ¿no? Por lo menos. Yo creo que la inflación va a estar fuera del objetivo de Banco de México, es decir, ese 3% que podría ser hasta 4%. Nosotros, desde nuestro punto de vista, tendremos una inflación de 5.6% al cierre de este año, y todavía en 2023 tendríamos inflación alta. Y el tipo de cambio, José Luis, ¿qué tanto se verá afectado? Hasta ahora todos los estudios hablan de, pues no sé, un tipo de cambio sobre 21.5, 21.6, 21.7, pero no más. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿El tipo de cambio es otra variable que nos debe preocupar en este escenario y le debe preocupar a la industria, sobre todo para la parte de las importaciones, José Luis? A mí me parece que sí, porque la presión sobre el peso está viniendo de un evento que no controlamos, que es la guerra en Europa. Va a depender de la duración, la amplitud y la intensidad de la misma, y la volatilidad que está generando. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el tipo de cambio sí va a andar rondando al final de este año en niveles de entre 21.70 y 22 pesos, pero con riesgo de que si esto se exacerba, pues podría todavía ser mayor. Bueno, perfecto, José Luis. Bueno, si me permites, vamos a un corte muy rápido y seguimos platicando. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bueno, estamos platicando con José Luis de la Cruz, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, mejor conocido como IDIC. José Luis, en este derrotero, en este comportamiento que ha tenido la industria, digamos, ¿cuáles son los sectores que podrían tener el mejor comportamiento en este 2022? Ya hablabas de la problemática que enfrenta la construcción por la falta de inversión. Supongo que la construcción no lo podemos considerar, pero, por ejemplo, la manufactura, ahí, digamos, ¿cómo estás viendo la manufactura? ¿Cómo ves a la minería también muy afectada? Cuando uno ve la gráfica de la minería, bueno, es una gráfica totalmente descendente de hace muchos años, ¿no? ¿Cómo sientes, digamos, los sectores? ¿Cómo desglosar el comportamiento de los sectores, José Luis? Mira, el desempeño de la industria de ese crecimiento que nosotros pensamos máximo de 2%, va a estar fundamentado en dos de sus componentes.
Por un lado, la manufactura, sobre todo la manufactura de exportación, equipo de cómputo, maquinaria y equipo eléctrico, son algunos de los que van a seguir teniendo un desempeño positivo. El sector automotriz muy probablemente empieza a tener una mejor marcha hacia el segundo semestre del año. Y en ese sentido, junto con algunos pilares tradicionales que traen una buena inercia todavía, como es la parte de fabricación de alimentos y bebidas, y probablemente alguna parte de plásticos, el sector de la metalmecánica, van a ser al final del día los que permitan alcanzar ese crecimiento. En manufacturas, pues la gran duda va a ser siempre el sector automotriz, qué tan rápido se va a poder ajustar. En la construcción, me parece que ahí es en donde tenemos todavía signos de interrogación, sobre todo en la parte de infraestructura. Es decir, sabemos que las grandes obras se van a terminar, ahí hay un presupuesto asignado, pero comparado con el de años previos, muy probablemente lo que vamos a ver es sí un crecimiento, pero ya marginal, que ronde 2,5% en la construcción de esas grandes obras. En los trabajos especializados de construcción, ahí es en donde me parece se está viendo una reactivación un poco más favorable, y en la edificación es en donde vamos muy rezagados, que es el 45% de la construcción. ¿Por qué? Porque ahí esa edificación depende de los planes, sobre todo del sector privado, que no está viendo el mejor horizonte para ampliar fábricas, restaurantes, hoteles, todo lo que está alrededor de ellos. Y como bien mencionaste, los dos lastres van a ser, por la parte de la minería, su componente de extracción de petróleo y gas. Ese, si bien detuvo su caída, está en el menor nivel desde 1993. Y la generación de energía eléctrica, que también tiene 3 años de caídas. No, bueno, terrible. Y luego, pues lo que son el componente de la minería, pues yo creo que ahí la circunstancia, he platicado ahí con la Cámara Minera y pues hay mucho desaliento porque, pues ya sabes, no ha habido mucha empatía hacia ellos por parte del gobierno federal. Entonces yo creo que también la parte de lo que es la extracción de los metales preciosos y todo eso, supongo que también va hacia la baja y va a continuar a la baja, ¿no? Sí, ahí digamos que la producción me parece que se va a ver limitada, por lo que bien mencionas, esas diferencias que hay entre el sector privado minero y la estrategia del gobierno federal, en donde la compensación que van a tener algunos de ellos es que los precios de algunos minerales están creciendo. Entonces, si bien en términos de rentabilidad me parece pueden llegar a tener un año positivo, en términos de producción, de cuánto puede aumentar la producción, yo creo que ahí pues va a ser muy limitado. Ahora, hablabas del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio. Ahí podría haber sorpresas. ¿Hay algo que nos debe preocupar en lo que tiene que ver con el TEMEC y la industria, José Luis? Yo creo que está el tema medular que inició la negociación y que dio origen al TEMEC, que es las reglas de origen. Sí. Si recuerdas, estamos ahorita en un panel Canadá, México versus Estados Unidos, en donde la interpretación de las mismas está puesta sobre la mesa. Justamente lo que desde la época de Donald Trump Estados Unidos quería plantear, garantizar que más insumos y más partes se hicieran en América del Norte y particularmente en Estados Unidos. Hoy esto está en la mesa de discusión. Ya vimos que para Estados Unidos, así lo declaró Janet Yellen hace algunas semanas, los temas de cadenas de valor son de temas de seguridad nacional, es decir, no comerciales, no económicos, sino de seguridad. Entonces, yo creo que ahí sí hay un tema, porque tendremos que plantearnos la pregunta de qué es lo que va a hacer Estados Unidos para ganar esa discusión, y en dado caso que el panel fallara en su contra, qué acciones va a tomar. Uh-huh. ¿Y cuándo crees que haya ya algún resultado? Supongo que será hacia finales de este año, ¿no? Probablemente, o sería hasta ya 2023. ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que podría extenderse hasta 2023, pero evidentemente el punto aquí es que los inversionistas privados, sobre todo los de empresas extranjeras, que puedan estarse viendo afectados, reitero, sobre todo el sector automotriz, la parte de la electrónica, de equipo eléctrico, que depende mucho de esas reglas de origen, podría en un momento dado diferir sus inversiones ante la posibilidad de que exista un cambio en esas reglas de juego que no les sea favorable. Entonces, ante la incertidumbre, pues algunos efectos podrían sentirse en los flujos de inversión. Ahora, la reforma eléctrica, José Luis, un tema que nos tiene nerviosos desde el año pasado, se extendió hasta este año. ¿Qué tanto incidirá en el derrotero de la industria? ¿Es un factor que tenemos que considerar o no necesariamente nos pegará este año?
Yo creo que sí nos afecta porque sin energía eléctrica no hay industria. Entonces, al final del día, lo que vemos es que parte de la competitividad, de la productividad de las empresas depende de tener energía eléctrica en abundancia, de calidad y ahora verde en realidad. Entonces, el no tener esa disponibilidad sí puede afectar al sistema industrial y evidentemente si las industrias, las empresas están viendo que va a haber dificultades, pues diferir sus inversiones. Entonces yo creo que sí ya es un factor porque, reitero, llevamos 3 años en descensos de la generación de energía eléctrica. O sea que son 2 factores disuasivos de la inversión, ¿verdad, José Luis? El tema del TEME con las reglas de origen que no saben qué va a pasar y pues mientras no se sabe, pues la gente dice, espérate, aguántate tantito con la inversión. Y luego el tema de la reforma eléctrica que también, como no sabemos qué va a pasar, pues también ahí eso pues genera que pues la gente se espera, ¿no? Y entonces ahí tenemos 2 factores que inciden en esta variable tan importante que es la inversión, ¿verdad? Al final del día, la inversión depende de la confianza. Y para que tengas confianza en esta parte de inversión, necesitas un escenario estable por 3, 5 años. Entonces, sin lugar a dudas, este es un factor esencial. Ahora, antes de que se nos termine el tiempo, por regiones, lo que yo veo, José Luis, es que hay un crecimiento muy importante en el norte del país en lo que es industria, un poco también en el Bajío, hay que considerarlo, pero de ahí en fuera, ¿cómo estás viendo? ¿Fuera de esas zonas ves otras zonas de crecimiento de la industria? No, porque la mayor parte de las obras del gobierno en el sur-sureste que están por culminarse, no implican necesariamente una reindustrialización de esas zonas. No hay un programa propiamente de Michoacán, Oaxaca, hacia arriba de industrialización. Occidente también tiene, digamos, sobre todo en Jalisco, algún patrón importante, pero salvo eso, el Bajío y el noreste allá en Nuevo León, me parece que la industria en México está muy regionalizada, la que tiene capacidad de competir. Bueno, pues siempre es un verdadero placer platicar con José Luis de la Cruz, sabe mucho, es un hombre que le conoce, como le decía, así que muchas gracias, José Luis, podríamos platicar horas y horas contigo, aprendemos siempre. Muchísimas gracias, José Luis, te agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, él es José Luis de la Cruz, él es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC. Amigos, nos vamos, gracias por habernos sintonizado en esta ocasión, lo invito a que lo haga la próxima semana, aquí estaremos como siempre al pie del cañón. Que la pase bien.